está. Dani, comienza a compartir, me confirmas. Perdón, a transmitir. Ok. Un gusto saludar a nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas. Presentamos nuestra ponencia, la importancia de generación de evidencia científica en salud pública. Damos la bienvenida al doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcia, quien nos hablará sobre este tema. Un gusto contar con su presencia. Adelante, doctor. Sí, muy buenas noches. El tema que nos vincula el día de hoy está relacionado a lo que es la generación de la evidencia. Y cuando nosotros hablamos de generación de evidencia científica, estamos hablando de tratar de poder construir evidencia a partir de investigaciones científicas comprobadas, con un nivel de alta calidad. Y esa alta calidad significa que la investigación científica debe estar publicada, pero no solamente publicada, sino que además debe estar en bases de datos, debe encontrarse también en bases de datos de alta calidad y en revistas indexadas. Eso quiere decir entonces que en todo el proceso de investigación científica, nosotros tendríamos que tener básicamente una buena base de datos, un buen sistema de base de datos, un buen spider para poder generar o integrar esas redes. Eh, y además, básicamente, conocer los sistemas de búsqueda a través de operadores booleanos y algoritmos lógicos y manejar muy bien los tesauros. Sin esto no se pueden construir generaciones de evidencia. Sin esto no se puede hacer metaanálisis, no se pueden hacer revisiones sistemáticas, tampoco se pueden hacer guías de práctica clínica, que son justo una de las fundamentales razones de ser para construir evidencia. Bueno, ya conocen ustedes, estas son mis redes sociales. Hacemos. Entonces, para esto vamos a preguntarnos qué es la evidencia. La evidencia se refiere a hechos destinados a ser utilizados para respaldar una conclusión. Es muy importante conocer que la evidencia no es otra cosa que la verdad comprobada. Es un hecho, es algo conocido, ¿no? Por una experiencia o una observación mediante el método científico y se usa para sustentar una conclusión, no es una conclusión en sí misma. Entonces la evidencia científica es la que utilizamos para nosotros decir, caramba, esta es la forma como se realiza la investigación, esta es la forma como se concluye, esta es la forma como vamos a atender un paciente, esta es la forma con la cual vamos a tratar o vamos a curar una enfermedad. Entonces, para la evidencia se tiene que cruzar la evidencia científica libre de contexto de efectividad médica, la evidencia científica sensible al contexto y los puntos de vista de las realidades de los médicos y los pacientes, lo que son las pruebas tácitas, ¿no? Entonces, ¿qué es la medicina en evidencia? No es otra cosa que la integración de la mejor evidencia desde la investigación actual, que se basa en las preferencias y los valores del paciente, en la experiencia clínica, las preguntas clínicas, ¿no? Siempre de manera oportuna. Para esto se construyen las mejores evidencias. Quiere decir que vamos a escalonar la evidencia científica entre estudios descriptivos hasta los ensayos clínicos controlados, ¿no? Y categorizar que mientras mejor sea la calidad de la evidencia, mejor es la fuente del tratamiento o mejor es la verdad respecto a alguna determinada o un determinado manejo de la enfermedad. Ya nos ha pasado con respecto al COVID, ¿no? Nosotros hemos utilizado elementos o medicamentos que no tenían evidencia, que ni siquiera tenían la menor base de evidencia científica, ni siquiera en casos y controles, ni siquiera en cohortes, ni siquiera en estudios descriptivos, pero la gente empezó a usar mucho, pues, lo que es hidroxicloroquina, lo que es ivermectina, basado en infodemia, basado simplemente en las redes que están vinculadas. Un ratito, por favor. Basadas en solamente redes que están vinculadas con elementos de cultura popular, o sea, creencias populares. De ninguna manera, pues, esta evidencia o esta ciencia que se transmitía sobre el uso de estos medicamentos tenía ninguna base científica.
Entonces, en ese sentido, las mejores evidencias son las que tienen que utilizarse, la experiencia clínica. Nunca desestimamos la experiencia clínica de los grandes médicos y los grandes especialistas, ¿no? Los valores del paciente y las condiciones locales. Siempre hay que utilizar la evidencia de acuerdo a la condición local. Entonces, todo eso hace que surja la medicina basada en evidencia. ¿Y por qué se usa la medicina basada en evidencia? Para mejorar la atención, para cerrar la brecha entre la investigación y la práctica. Muchas veces se hace una práctica de la mejor forma, pero la evidencia demuestra todo lo contrario. Por ejemplo, hay una técnica que se usa mucho para hacer cesárea, la técnica Fanningstein. La técnica de la operación Fanningstein, que es más o menos ubicada entre una línea equidistante entre la sínfisis púbica y el ombligo, ¿no? Entre el borde superior de la sínfisis púbica y el ombligo, en la parte media se hace una línea horizontal que es la técnica Fanningstein. Sin embargo, la técnica Hop ha demostrado que reduce mucho la mortalidad. Cuando uno compara el odds ratio o las razones de Momio o de Barlos de ventajas respecto a la técnica Hop versus la técnica Fanningstein, se mueren aproximadamente 32 mujeres por hemorragia y complicaciones con técnica Fanningstein en los tres primeros años después de la intervención y o durante la intervención versus una con la técnica HOP. Esto quiere decir que entonces la práctica clínica hace que la técnica más moderna del año 1999, que es la HOP, porque la FANES tiene de 1956, sea la que la evidencia demuestre que es la mejor y la que mejor funciona y menor hemorragia produce y por lo tanto de menor mortalidad. En ese sentido, sin embargo, la práctica clínica hace que no usen esta técnica porque muchos especialistas están acostumbrados a intervenir de esa forma. Tienen 30 años y lo hacen muy bien. Son expertos extraordinarios, maravillosos, haciendo una muy buena técnica Fanestein, pero con la muy buena técnica Fanestein va a morir muchas mujeres en comparación a una técnica Hop bien realizada. Justo para eso se hace la evidencia, porque por muy buena praxis que existe, tiene que triangularse la práctica con la evidencia científica. Entonces, mata la menor cantidad de pacientes posibles. Siempre ese es el elemento fundamental de la medicina basada en evidencias. Un nuevo tratamiento, menos efectos secundarios, más barato, menos invasivo, resistencia a terapias existentes. Por ejemplo, el uso de la hidroxicloroquina. Fue interesante cuando se implementó. Sí, definitivamente era muy eficaz como un inhibidor de la transcriptasa reversa, pero la transcriptasa reversa no la tiene el COVID, la tiene el VIH. Así que obviamente produce un 10 a 15% en eficacia de la retrotranscriptasa reversa. Pero aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema que cuando se usa la hidroxicloroquina, los niveles de saturación a nivel hepático y las enzimas hepáticas se elevan a un nivel tal que produce rotura hepática. Entonces, mucha gente que tomó hidroxicloroquina murió por hidroxicloroquina, no murió por el COVID, ¿no? Entonces, como veremos, estos efectos secundarios de este tratamiento sin evidencia, pues mató mucha gente en el mundo, ¿no? Se diría que es culpable de grandes cantidades de muertes porque se dio un tratamiento no basado en evidencia. Ahora, ¿qué pasa con la ivermectina? No se resulta ningún tipo de evidencia positiva y hay más de, sino hasta el día de ayer habían 3.400 investigaciones y 17 metaanálisis que demostraban que la ivermectina no funcionaba y no tenía ningún efecto positivo contra el COVID. Sí producía un problema de insuficiencia renal con una sobredosis, porque acuérdense que son 2 gotas por kilogramos de peso. O sea, hay gente que se metía más o menos 110 gotas, 200 gotas cada semana, y eso obviamente va a producir lesión renal. Entonces, obviamente, aquí hay un problema del manejo de la evidencia con el manejo de la infodemia, ¿no? De la cultura popular, porque ni siquiera es una evidencia científica, ni siquiera es un ensayo clínico controlado, ni siquiera es un estudio de cohorte, ni nada, es simplemente cultura popular, transmisión, generación. La cultura hace más o menos esta analogía, ¿no? Si la ivermectina es capaz de destruir la caparazón de una chinche o de una ladilla o de un piojo, que eso se utiliza mucho para los animales, para los caballos, también para los parásitos intestinales. Entonces, como esta caparazón es fuerte, entonces, y el COVID tiene una caparazón fuerte, porque tiene una envoltura de glucoproteínas muy densa y por lo tanto bastante dura, entonces va a tener el mismo efecto. Es una cosa ilógica, pero lamentablemente esos aspectos ilógicos son los que mandan en la cultura popular de la población, que no usa tratamientos basados en evidencia. Mantener el conocimiento de las habilidades al día, siempre la educación continua
ayuda a que las personas estén permanentemente enterados de cuál es el mejor tratamiento, cuál es la mejor forma, cuál es la mejor fuente para poder atacar una enfermedad, para ahorrar tiempo y encontrar una mejor información también, porque la metodología de medicina basada en evidencias está basada en la metodología de búsqueda sistemática, y la metodología de búsqueda sistemática está basada en toda una estructura de fuentes basadas en tesauros, operadores booleanos, algoritmos lógicos y sobre todo saber qué base de datos encontrar. Y vamos a trabajar un poquito de eso en la parte práctica de lo que voy a conversarles hoy día. ¿Qué obstáculo tiene la medicina basada en evidencia, no? El tiempo, el esfuerzo y las habilidades necesarias. Lamentablemente, muchas personas no se han metido a este campo. Y si bien es cierto, hay un vacío muy importante, porque tenemos las generaciones anteriores a la millennial que no manejan mucho la computación y las generaciones centennial que manejan mucho la tecnología del celular no tienen conexión mucho con los sistemas de base de datos y no conocen Internet, no manejan Internet. Manejar Internet significa manejar and, or, not, plus, less, menor, mayor, ¿no? Paréntesis, entre comillas, dólar asterisco, interrogación, ¿no? Admiración, todos los operadores booleanos, que son 164 para hacer una búsqueda precisa y exacta, ¿no? Entonces los que manejan Internet, realmente, los que manejan sistemas de búsqueda, son muy pocas personas, ¿no? Son muchas personas que se capacitaron y estudiaron esto. Los que heredaron la tecnología, los nativos tecnológicos tantean, y como tantean son muy ineficientes para buscar medicina en evidencia, así como las generaciones anteriores a las laptops y los celulares también tienen deficiencias y problemas. Entonces hay generaciones, hay una brecha y un vacío muy grande para la búsqueda en la medicina basada en la evidencia, por lo cual hay que capacitar a todo tipo de personas que entran a trabajar la búsqueda de la evidencia. Por lo tanto, el acceso es otro problema, porque hay universidades que tienen, para cumplir con los requisitos de la SUNEDU, pagan solo EBSCO para tener la acreditación como licenciamiento universitario. Hay otras universidades que pagan muchas más bases de datos, ¿no? 40 bases, 30 bases, 50 bases. Por ejemplo, hay una universidad privada en el Perú que está encabezando el ranking, que paga 40 bases de datos, que eso equivale más o menos a $1.300.000 solo en base de datos. ¿No? Hay otra universidad que está pagando 25 bases de datos, que paga más o menos $900.000 en base de datos, y así, ¿no? Van entre $500.000 a $1.500.000 solamente en acceso a la evidencia. ¿Por qué? Porque es importante conocer la evidencia, porque si no conoces la evidencia, la gente se muere. Y toda investigación científica, toda tesis tiene que estar basada en evidencia científica. También hay un obstáculo que es el uso excesivo, la subutilización y el uso indebido de la evidencia, ¿no? A veces la evidencia se usa mal, se usa con una mala estrategia de búsqueda, con una forma inadecuada, que ya lo voy a mencionar más adelante. Hay una pobre toma de decisiones, por ejemplo, cuando tú vas al Jackson Memorial Hospital de Miami, están operando a un paciente y tú le preguntas al médico jefe, esto no lo digo yo por mi experiencia, sino redacto la respuesta de un amigo mío que estuvo allá y cuenta la experiencia de haber trabajado en el Jackson Memorial. Refiere algo muy interesante, ¿no? Cuando él llega por primera vez, observa algo maravilloso. Hay un residente en una laptop frente al paciente, con tu ropa quirúrgica y todo, absolutamente con todo. Entonces, cuando llegaba este residente, le pregunta al jefe de cirugía eh, qué operación vamos a hacer. Él le responde, bueno, hemos evaluado 5 tipos. Bueno, y sobre ese tumor que está a nivel del cerebro, ¿qué es lo que vamos a realizar? No, 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 no tenemos ninguna experiencia operando este tumor. ¿Y por qué lo reciben? Bueno, lo recibimos porque en Sierra Leona, donde los han mandado, no tienen experiencia operando ese tipo de tumor, ni saben cómo hacerlo. ¿Y ustedes tienen experiencia? No, no, tampoco es el primero que recibimos. Entonces, ¿cómo lo van a operar? Ah, porque nosotros tenemos mucha experiencia operando cosas que nunca hemos operado. ¿Y cómo así? Bueno, nos basamos en evidencia. El residente de primer año ahí está buscando las últimas técnicas de cirugía, las más adecuadas y las más óptimas, y nos está filtrando información inmediata previa a lo que ya buscaron durante estos 3 días que lo esperábamos, pero ahora que estamos abriendo encontramos cierto tipo de problemas que no estaban en el reporte porque no lo habían abierto al paciente. Acá lo estamos superando recién. El residente está buscando las evidencias más eficaces para poder intervenir esto. Y bueno, ¿y cómo operan? De acuerdo a la evidencia que vamos encontrando, más nuestra experiencia operando lo que nunca se ha operado.
Muy bien, entonces, ¿cómo le llaman a la clínica la clínica de neurocirugía del Jackson Memorial Hospital de Miami? Le llaman la clínica de la esperanza de la cirugía cerebral. Todo lo que no pueden operar en Perú, en Brasil, en México, en China, en Argentina, en Chile, lo envían al Jackson Memorial con una finalidad de poder ser operados los pacientes por unos médicos que jamás han operado ese caso y jamás lo han visto, pero son especialistas revisando la evidencia para poder aplicar técnicas que nunca se han usado para intervenir algo que no han visto antes. Algo maravilloso. Eso es la medicina basada en evidencia. Se basa en la ciencia basada en evidencia y te permite la ruta del día a día, no solo para las cirugías, de los tratamientos médicos, de los tratamientos oncológicos, de los medicamentos y de cualquier otro tipo de decisiones. Me parece que hay un micrófono abierto, por favor, verifiquen. Hay una pobre toma de decisiones también en base a la medicina basada en evidencia porque no se utiliza la medicina basada en evidencia a veces para tomar estas decisiones. A veces no hay un entorno favorable. Muchos profesionales de la salud anteriores al boom de la evidencia la critican, la juzgan y dicen que no es adecuada, ¿no? Y los muy modernos no pueden buscar la literatura porque están digitalizados con el celular y no necesariamente es compatible con todas las bases de datos. Hay una intimidación también por médicos de alto nivel que de alguna manera pues no quieren utilizar la evidencia debido a los potenciales riesgos que puedan aplicar aquellos métodos que anteriormente no se han usado. Entonces, ¿cómo ayuda, no? La medicina está en evidencia. Por ejemplo, un paciente acude a una clínica, una reciente mordedura de este perro, ¿no? Se ve limpio y una enfermera y el paciente se preguntan si son necesarios antibióticos profilácticos, ¿no? La enfermera busca en PubMed y encuentra un metaanálisis, ¿no? O un análisis meta, ¿no? Que indica una tasa promedio de infección de mordeduras del perro que es de 14% y que los antibióticos redujeron a la mitad el riesgo de 7%. Por cada 100 personas con mordeduras de perro con tratamientos antibióticos se salvarán 7 de la infección. Bueno, entonces tratar a 14 personas con mordeduras de perro, ¿no? Con mordeduras de perro hay un error de traducción, evitará una infección. Entonces, se explican estos números que al paciente que junto con las posibles consecuencias y el paciente decide no tomar antibióticos en una visita de seguimiento y descubre que el paciente definitivamente no se infectó. Eso, señoras, es una base sobre la cual se toma una decisión en la consulta diaria de la medicina basada en evidencias. O sea, todo médico, todo especialista, toda enfermera, todo obstetra, todo psicólogo debería estar permanentemente metiéndose y entrando a ver, chicos, hay un micrófono activado, me parece. Gracias. Que están relacionados con la medicina basada en evidencia. ¿Ya? Y entonces, siempre las atenciones que se hacen vinculadas a la evidencia. En el Perú no. En el Perú, si tú revisas un libro o revisas la computadora, te da vergüenza, ¿no? La idea es, no, ¿qué va a decir el paciente que yo no sé? ¿Qué va a decir el cliente o el paciente que yo no conozco esto? Yo lo debo saber todo, todo tiene que estar aquí. Bueno, esa es una cultura peruana, ¿no? O latinoamericana en general, que quien el domina o maneja la atención es aquella persona que todo lo sabe. Pero el día a día y el conocimiento es tan grande y avanza a una velocidad tan rápida, eso no puede ser posible. Ese concepto no puede ser posible. Entonces debemos estar permanentemente buscando evidencia y tomar decisiones para la atención pública basada en la evidencia. Y son 5 pasos que tenemos que decidir para tomar la atención en la medicina basada en evidencia. El primero es el ask, el segundo es el access, el tercero es el appraise, el cuarto es el apply y finalmente el assess, ¿no? Ya conocen ustedes el appraise, han recibido charlas, conferencias, cursos, también han trabajado el ask, ¿no? El ask, cualquier cantidad, hemos tenido conferencias sobre ask, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere el ask, ¿no? Conferencias pico, peco, paco, ¿no? Etcétera, todas las condiciones que tienen que ver con la pregunta de investigación. Entonces empezamos con la primera, ask, preguntar. Hay que formular una pregunta clínica, ¿no? Una pregunta clínica responsable. Segundo, el access. Hay que accesar, hay que rastrear la mejor evidencia, hay que buscar esa evidencia. El appraise, hay que hacer una estimación, evaluar la evidencia, su validez y su utilidad. Luego el apply, hay que solicitar integrar los resultados con la experiencia clínica. O sea, ¿quién está atendiendo? ¿Está atendiendo un residente junto con un clínico altamente especializado? ¿O es el médico general que quiere tomar la decisión de la evidencia porque de repente no hay un hospital más especializado y lo mucho que puede haber es una computadora, internet y un pueblito donde hay un médico general que quiere aplicar esta evidencia y que no necesariamente tiene la experiencia?
Y eso depende también mucho de las condiciones locales, de dónde se está atendiendo, de dónde se está haciendo el nivel de la atención. El access, ¿no? El access, que es la evaluación, hay que evaluar si fue efectivo o no fue efectivo el proceso. Entonces, estos pasos de la medicina basada en evidencia no solamente son para construir investigaciones, hacer guías de práctica clínica, sino es para la atención diaria, el día a día. Empezamos con el ask. El famoso ask, ¿no? Que viene con las preguntas pico, ¿no? Una pregunta clínica enfocada, contestable, ¿no? Hay una pregunta de fondo y preguntas de primer plano. Una pregunta de fondo que son preguntas generales, en desorden, ¿no? ¿Cuál es el desorden? ¿No? ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es el problema? ¿Qué lo causa esa patología? ¿No? O ese desorden mental o ese desorden fisiológico, biológico, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? ¿Y qué opciones de tratamiento hay? ¿Tenemos medicamento? ¿Tenemos el tratamiento? Estamos en Sayapuyo, en la farmacia de la Digemit. ¿Hay los medicamentos que la evidencia pueda decir? ¿Existe acceso a tratamientos completos? Para eso tenemos que tener recursos de información, libros, ¿no? Revisiones narrativas y una descripción general del tema, ¿no? Dices en Estados Unidos que si un médico no tiene un libro de clínica, un libro de farmacia o farmacología y un libro de laboratorio, no es un buen médico. Tiene que tener 3 libros en su consulta, siempre. No, aquí no. El que tiene libros encima de su escritorio es un médico que no sabe. No, al contrario, es al revés, ¿no? Bueno, y ahora no necesitamos libros. Tenemos el UpToDate, tenemos el Cochrane, tenemos el celular, tenemos la laptop, tenemos acceso a información altamente relevante. O bajamos libros a través de Springer. O tenemos acceso a libros a través de diferentes fuentes, como por ejemplo el ProQuest Brary, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener preguntas de primer plano. Hay que tener preguntas específicas, ¿no? Eh, Primero hay que ver la intervención o la prevención, la etiología y el riesgo, el diagnóstico y el pronóstico. Y vamos a tener también recursos de información, ¿no? Artículos de revistas científicas, resúmenes y artículos, revistas sistemáticas y preguntas a respuestas específicas. Entonces, una vez que tenemos nuestra base de nuestro pico, hacemos el pico, ¿no? Hacemos el pico. Entonces, ¿qué empieza con el pico? Entonces, ustedes saben que es el pico, el peco, ¿no? Eh, o algunos le llaman el peo o el pío, ¿no? Etcétera. Bueno, diferentes autores. Yo prefiero la terminología pico y peco. El pico empieza con la P, que es el paciente o población, ¿no? Que es aquí, ¿quiénes son los pacientes o las poblaciones? Con la cual es la enfermedad. El I es la intervención, que se debe hacer con el paciente. Tratamiento, ¿no? Diagnóstico, observar. En el caso, por ejemplo, de la exposición, en un caso si controles o cohortes, yo le cambio a PECO, ¿no? Porque así le cambia, pues, un clínico americano, que es Rudinstein, ¿no? Entonces él le pone la E de exposición. Entonces utilizamos la E. Entonces, ¿qué tendría que ver con la observación de un factor de riesgo o la exposición a un factor de riesgo? El comparador, ¿no? Que es la intervención de comparación. ¿Cuál es la alternativa de la intervención? Ejemplo, placebo, medicamento diferente, o simplemente un control, o simplemente la no exposición o el no outcome, ¿no? Y la O, que es el resultado, o outcome, como lo saben ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los resultados relevantes? Por ejemplo, la morbilidad, mortalidad, muerte y complicaciones. Entonces, cuando hablamos de pico, no estamos hablando de ese tipo de planteamiento para nosotros saber qué búsqueda sistemática hacerla de manera correcta. Porque acuérdense que el pico y el peco nacen con la revisión sistemática. Luego se usa para generar problemas de investigación en un proyecto. Se usa posteriormente la estrategia pico y peco como dos ejes fundamentales para hacer proyectos de investigación o protocolos de investigación en toda la práctica clínica a nivel de medicina, residentado, ¿no? Para especialidades. Pero anteriormente no existía el pico y el peco, o existirían los 4 criterios de Kerlinger, ¿no? Y el pico y el peco surgen a partir de la búsqueda sistemática para la evidencia clínica, ¿no? En lo que es la medicina basada en evidencias. Antes no existía esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos en el pico? ¿Para qué usamos el pico? Para definir el problema, aclarar, ¿no? Aclarar el problema propiamente, identificar los conceptos y términos que tenemos que buscar, hacer preguntas centradas en el paciente, en el tratamiento. Por ejemplo, una neumonía neumocócica, ¿no? Debería ser diferente para un anciano severamente con problemas mentales, un paciente con carácter terminal, un joven madre de 2 hijos. Disculpen la traducción, algunas cositas no están perfectas. Ejemplo de las preguntas de intervención en el caso de los 4 componentes del pico. Un paciente de 54 años de edad fue diagnosticado con cáncer de próstata de grado intermedio.
quiere saber si debe someterse a una prostatectomía radical o radioterapia. Le preocupa la muerte por cáncer de próstata y también los riesgos de impotencia sexual e incontinencia. Entonces identificamos los 4 puntos, ¿no? Vamos a hacer el pico. La población o el paciente. Varón de 54 años con cáncer de próstata con grado intermedio. La intervención, la prostatectomía radical. El comparador, ¿no? El tratamiento con radiación. ¿Ok? El outcome o resultado, la reducción de riesgos de mortalidad, impotencia o incontinencia. Entonces, ¿cuál sería nuestra pregunta clínica para hacer la medicina basada en evidencia, hacer una revisión sistemática, hacer un metaanálisis o simplemente tomar una decisión clínica para atenderlo a través de la búsqueda sistemática adecuada para la atención? Porque hay búsqueda sistemática para la atención, búsqueda sistemática para las prácticas clínicas, para elaborar prácticas clínicas, búsqueda sistemática para hacer un artículo de revisión sistemática y búsqueda sistemática para construir metaanálisis. Entonces, obviamente, nos sirve para 4 fines la búsqueda sistemática y el trabajo con las preguntas PICO. Entonces, aquí la pregunta clínica enfocada, ¿cuál es? No? En pacientes varones de 54 años con cáncer de próstata de grado intermedio, la prostatectomía radical es más efectiva en comparación con el tratamiento con radiación para reducir el riesgo de mortalidad, impotencia e incontinencia. Esa sería nuestra pregunta. Muy bien. Entonces, para eso utilizamos el PICO. Preguntas etiológicas y de riesgo, ¿no? ¿Qué causa la enfermedad o condición de la salud, por ejemplo? El, Cuando hablamos de las preguntas de investigación, ¿no? Siempre se ocupan de lo contrario, ¿no? De los resultados perjudiciales de la actividad o de la exposición, que son los problemas de salud pública, que es a donde nos está centrando esta orientación o esta conferencia. Hay que desarrollar una pregunta clínica para el caso, por ejemplo, ¿no? Eh, si hablamos de una paciente que es fumadora y acaba de descubrir que tiene 3 meses de embarazo y ella dejó de fumar inmediatamente, pero le preocupa si su bebé en desarrollo fue lastimado o fue, digamos, dañado por la exposición del cigarrillo, pues el bebé corre riesgo de tener problemas de desarrollo, como por ejemplo espina bífida oculta, espina bífida normal, mielocele, mielomeningocele, ¿no? O puede tener, por ejemplo, algún otro tipo de problema como paladar hendido, labio hendido. Entonces se pregunta si fumar durante el primer trimestre puede dañar a su bebé. Entonces lo que hacemos aquí, ¿no? Con la pregunta etiológica, tomamos una decisión. Esperen un ratito, se colgó esto. Ahí está. Muy bien, pico. Bebés de madres fumadoras va a ser la población. Es nuestro objetivo a donde queremos ir, ¿no? El bebé de madres fumadoras es el objetivo a donde queremos ir. Entonces, una vez que tenemos estos bebés de madres fumadoras, ¿no? Que es nuestra población, vamos ahora a la I de la intervención. Bueno, la intervención no es intervención propiamente dicha, sino es exposición. Por eso que acá se le cambia a PECO, ¿no? E. La exposición E, ¿no? Es fumar en el primer trimestre. ¿Cuál es el comparador? Nada, ¿ok? Aparentemente. Y O es el incremento del riesgo de desarrollo de problemas, ¿no? Ya sean neurológicos o cerebrales o del labio paladar hendido, ¿no? O de desarrollo de tubos neurales. La pregunta es, ¿los bebés de madres fumadoras durante el primer trimestre del embarazo corren un mayor riesgo de desarrollar discapacidades? Bien, aquí yo le cambio un poquito a esto, que es del origen de Cochrane. Yo le pongo PECO, ¿no? Y hago más o menos lo siguiente. La población son bebés de madres fumadoras. La E, la exposición, es fumar en el primer trimestre. El comparador, no fumar en el primer trimestre. ¿Ok? Por eso dice nada, ¿no? Entonces le detallo eso en vez de poner nada. Y O, el incremento del riesgo del desarrollo de los problemas. Entonces el PECO sería, ¿no? Los bebés de madres fumadoras durante el primer trimestre del embarazo corren un mayor riesgo de desarrollar discapacidades que las madres no fumadoras, porque por eso yo le pongo compurador madres que no fuman. Entonces ahí tengo yo una cohorte ambipectiva o una cohorte retrospectiva, cuyo causa está en el pasado y el efecto está en el presente. O sea, fumaron o no fumaron hace 3 meses y hoy día voy a hacer una ecografía de 4D, voy a hacer los análisis respectivos para poder analizar y ver si es que ha habido un impacto durante el embarazo o esperaré que nazca, ¿no? Entonces hacemos una cohorte retrospectiva con el factor de exposición fumar, no fumar. Entonces, ¿cuál es el formulario de preguntas para el MB? Este es un trabajo muy interesante cuando existía el sistema Hinari, que era un sistema de bases de la Organización Mundial de la Salud
que daba origen y el acceso a múltiples bases de datos muy importantes. Lamentablemente, Hinari quiebra por falta de financiamiento del Banco Mundial y ya no existe más, ¿no? Redirige a diferentes otras páginas, pero usted a través de Hinari podía acceder a diferentes fuentes muy interesantes sobre manejo de la información, ¿no? Sobre el manejo de el sistema de levantamiento de datos. Entonces, ¿qué ocurre acá con respecto al Hinari, ¿no? Se hace este planteamiento, ¿no? Para una terapia, ¿no? En P de pacientes, ¿qué efectos tiene? Y de intervención o, ¿no? El outcome, ¿no? Sobre alguna enfermedad o patología comparado con, y ahí está el comparador, ¿no? Entonces, como vemos, señores, aquí, dejo de compartir un ratito para hacer un comentario breve, ¿no? Voy a compartir un ratito para hacer un comentario breve. El punto del trabajo, de la comparación, y el punto de trabajar la pregunta pico y peco, estaría vinculada en cómo plantear adecuadamente nuestro trabajo de investigación en base a la población de estudio, en base a la exposición o la intervención, en base al comparador o tu grupo control y el locum o la variable de respuesta. Entonces es muy importante tener en cuenta que esas condiciones son fundamentales y también se repiten en los criterios de Kerlinger. Cuando Kerlinger nos habla de sus famosos criterios de Kerlinger, que son establecer los problemas en forma de pregunta, tener una variable independiente y una variable dependiente, o sea, como mínimo dos variables. Además, que tengan un sujeto u objeto de estudio y expresarlo en un lugar y el tiempo. La única diferencia con el pico y el peco es que no tiene lugar el tiempo. Pero realmente son los mismos criterios de antaño de Kerlinger reflejados simplemente en la estrategia de búsqueda sistemática de pico y peco, ¿no? Entonces es muy importante trabajar esto para la revisión de la medicina basada en evidencias, porque la medicina basada en evidencias se centra, señores, en las mismas bases y los mismos criterios de Kerlinger. Y simplemente lo agiliza para que de una manera dinámica y divertida y entretenida juntes los elementos necesarios para poder utilizarlos en la búsqueda de tu evidencia. ¿Y por qué se coloca la población? Se coloca la P o la población porque mucha gente busca las variables en una investigación, en una búsqueda sistemática. Busca la variable independiente y la dependiente, o sea, la exposición o la intervención, el outcome o la respuesta. Pero no se le ocurre buscar la población. Entonces, por ejemplo, buscan las variables en diferentes poblaciones, cuando es algo totalmente malo o totalmente inválido debido a que se tiene que buscar las variables en la población, porque no es lo mismo que hay una exposición en niños que en adultos o ancianos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, valga la aclaración, continuamos con la presentación. Entonces, este es el formulario, entonces, ¿no? Vamos a pasar con el segundo renglón. Etimológicamente, ¿no? Son P las poblaciones quienes tienen la intervención en un incremento o disminución del riesgo para que se dé una enfermedad, comparado con otra población sin, ¿no? Esta exposición, que vendría a ser el comparador. Entonces, el diagnóstico, la prueba de diagnóstico, fíjense, todos simplemente vamos a comparar acá. Acá tenemos todos los niveles de investigación, la terapia, la etimología, ¿no? Las pruebas de diagnóstico, las pruebas de prevención y las pruebas de pronóstico y vamos reemplazando cada uno de los componentes, ¿no? Muy bien. El segundo paso es el access. Cuando hablamos del access, hablamos de estudios y jerarquías. Hay que seguir aquí la mejor evidencia, hay que comenzar a cazar el mejor recurso, hacer coincidir la pregunta con el mejor recurso de información médica de esta pregunta. Esto significa que el lugar donde vamos a encontrar información y la búsqueda que nosotros vamos a hacer tiene que estar vinculada con un buen estudio, una buena jerarquía de levantamiento de información, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos acá? Esta es la jerarquía. ¿Y qué estudios vamos a decidir? ¿Qué estudios? Siempre cuando lo importo del Windows a la Macintosh de Apple, se desconfigura, no sé por qué. Ok, cuando nosotros vamos a la evidencia, tenemos que buscar cuál es la mejor evidencia. En primer lugar, tenemos aquí el avance. ¿Cuál es el estudio de menos calidad científica? Los reportes de caso, por ejemplo, o las series de caso. Luego le sigue, ¿no? Que son los estudios descriptivos, ¿no? Luego le sigue los estudios de casos y controles. Luego le sigue los estudios de cohortes. Luego los ensayos clínicos controlados y randomizados. Luego las revisiones sistemáticas y finalmente el metaanálisis.
Cuando hablamos de las observaciones, hacemos observación o es un estudio observacional desde estudios de casos, series de caso, caso control y cohortes. Todo esto es observacional. Luego vamos a la experimentación con ensayos clínicos controlados y randomizados. Y finalmente la síntesis, que vendría a ser la tesis de las tesis, la teoría de las investigaciones, o en el caso de tener la suficiente evidencia, la ley sobre de las investigaciones, que son el más alto de los niveles de la investigación, que es la revisión sistemática, que es de lo que estamos hablando hoy en día, y el metaanálisis, que no es otra cosa que la construcción de evidencia a partir de muchas investigaciones previas. Así aumenta la investigación del menor nivel de investigación hasta el mayor nivel de investigación. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestro trabajo de investigación? Enhorabuena, investigaciones experimentales. Si no hay causas y controles, si no hay, ¿no? Que cortes, si no hay causas y controles, pero por encima de los ensayos clínicos controlados, los metaanálisis y revisiones sistemáticas, porque revisiones sistemáticas miden 40, 50 metaanálisis y a veces, que diga, estudios experimentales, mientras que los metaanálisis a veces revisan entre 800 a 1000 a 1500 investigaciones experimentales. No por la cantidad, sino porque van a explorar la calidad de las investigaciones. Entonces tenemos aquí una revisión de estudios, hacemos su repetido fichaje, hacemos un ordenamiento y los ponemos en la escala de evidencia. La escala de evidencia. ¿Cómo se construye la escala de evidencia? Ahorita lo van a ver. APRICE. El nivel 3 es el APRICE, ¿no? Cuando hablamos del APRICE, señores, estamos viendo de elementos que están vinculados con la validación y el impacto, ¿no? El APRICE, existe incluso un instrumento llamado el APRICE, ¿no? Que son los principios de estimación de investigación primaria y secundaria, ¿no? Aquí el estudio del pico coincide con mi pregunta pico en cuestión. Se ve la validación interna, o sea, cómo está validada la investigación, si tiene validez interna, su metodología funciona o no funciona, su nivel de instrumento mide lo que deben medir, que también se hizo el estudio y se evalúa su calidad. Muchas investigaciones pueden estar muy bien hechas, pero por ejemplo, el día de ayer o anteayer que hicimos un trabajo de revisiones, investigaciones en el aire, o sea, en vivo, revisamos 5 estudios de PubMed, los 5 últimos sobre COVID, y los 5 últimos, su título no coincidía con su hipótesis ni coincidía con sus resultados. Solo revisamos 5, los 5 primeros, los que están en el top 10. Y de los 5, uno estaba bien, 4 estaban mal. ¿No? Simplemente con las decisiones estadísticas totalmente inadecuadas. Entonces, fíjense la validación, desde ahí nomás estamos partiendo en metodología que no es la correcta, ¿no? Obviamente esos trabajos van a, en el cabo de 3, 4, 5 meses, van a ser rechazados con una carta al editor, o si es que son fraude, van a decir retirado o reject, o en todo caso simplemente va a haber una fe de ratas, una carta al editor en la cual se hace un cuestionamiento del trabajo y luego el autor del artículo va a responder diciendo o informando lo que tiene que justificar. Es por eso que es mucho importante que cuando publiquen ustedes les sea muy difícil la publicación, que sea muy crítica, que sea muy juiciosa, muy juzgada, muy rebatida, muy cuestionada, muy planteada, ¿no? Y que por lo tanto, cuando es así, es gratis la publicación, obviamente, tú no pagas nada. Pero cuando rápidamente te publican un trabajo, corremos el riesgo que rápidamente ni nos enteramos, ¿ah? Ni nos enteramos, pero estamos en lista roja. Queremos publicar en una, dos, tres revistas y luego no nos aceptan. Luego una de las revistas nos manda una nota diciendo que hemos sido acusados de fraude o simplemente hemos publicado en una revista predadora o simplemente la calidad de nuestra investigación ha sido rechazada o el artículo ha sido reyectado, rechazado, porque más del 90% de nuestro diseño y nuestro trabajo ha sido de muy mala calidad. O sea, está mal hecha, porque siempre leen los expertos y luego observan, ¿no? Entonces la validez interna es muy importante, tanto así que cuando uno hace un metaanálisis dice, de estos 600 artículos que revisé, estos 254 tienen problema de diseño, problema de muestra, problema de muestreo, problema de inferencia, problema de prueba estadística, problema. Estos de acá tienen bien esto, tienen bien, y he seleccionado de estos 800, solo 400, de los 400 quedan como ensayo clínico controlado, solo 160, de los 160 hay 3 que tienen errores de variables intervinientes y por lo tanto me quedo con 157. Y ahí queda, ¿no? Y luego tenemos la validez externa, que es la capacidad de generalización. Vemos si la muestra es suficiente y puede ser capaz de ser generalizada a la población. Si la muestra es suficiente y tiene que tener la capacidad de generalizarse a la población, entonces estamos hablando que el trabajo tiene inferencia científica, es generalizable, es probabilístico y además cumple con los criterios de investigación. Acuérdense que para que una investigación sea relevante, para que una investigación tenga el criterio de investigación científica como tal,
tiene que tener tres principios: la representatividad, la homogeneidad y la aleatoriedad. Cuando hablamos de la validez interna, hablamos de la homogeneidad también. Quiere decir que los criterios de selección de mi población deben ser homogéneos. Solo valen los estudios que se hacen en poblaciones homogéneas. Las variables intervinientes, como lo vengo repitiendo en casi todas las conferencias que doy, no existen. Las variables intervinientes son un mito. Son variables confusoras de los que no manejan investigación. Las variables intervinientes se pueden controlar una, nada más que una, con un diseño de bloques aleatorios y a lo mucho dos con un diseño cuadrado latino. Más de tres variables intervinientes, el diseño de investigación está mal hecho. Así de simple. No hay validez interna, no hay validez externa, ese trabajo no sirve para nada. Con respecto a la externalidad, a la generalización de la muestra a la población, hay que ver la suficiencia de la muestra, el tamaño adecuado con la representatividad y si esto fue trabajado y calculado con criterios de selección aleatoria. Quiere decir que el muestreo tiene y debe ser probabilístico, si no tampoco es válido con respecto a su inferencia y generalización. Y el impacto, ¿no? Si tiene impacto directamente con el paciente, obviamente, ¿no? Si tiene una respuesta interesante en el paciente. Finalmente, ¿no? El paso 4 es el apply, ¿no? El paciente y ajustes. Acá tenemos que hacer las integraciones de la experiencia clínica y los valores del paciente, ¿no? Es muy importante porque saben ustedes que hay pacientes que tienen diferentes religiones, diferentes formas de ver el mundo, diferente cosmovisión, diferente manera de atender. Yo quiero ir a atender a la sierra, a atender un parto, y a la gente de la sierra se atiende en cuclillas. Yo lo quiero atender en mi camilla ginecológica de forma horizontal. Entonces, ¿realmente estoy considerando los valores del paciente? O yo le quiero transfundir sangre y el paciente es testigo de Jehová. ¿Estoy realmente trabajando los valores del paciente? O puedo comprar paquetes globulares artificiales como Hemacel, por ejemplo, y poder hacer una complementación y una suplementación de los glóbulos sanguíneos que no equivalen a la sangre. Entonces, obviamente, puedo hacer una alternativa y por eso voy a combinar la práctica clínica, además de la experiencia, además de la revisión sistemática, con los valores del paciente. Entonces, el paciente es importante, ¿no? El paciente es lo suficientemente similar como para aplicar el resultado del estudio. Primero, otra cosa, ¿no? Si el paciente es un paciente anciano y el estudio o los estudios de las investigaciones funcionaron en jóvenes, yo no puedo aplicarlo para un paciente anciano. Es como la vacuna, todavía no se aplican en niños porque todavía no hay una demostración amplia, o bueno, no había hasta hace muy poco una demostración amplia de la eficacia en niños, porque se sabe que el sistema mayor de histocompatibilidad en el niño es deficiente, por supuesto que es deficiente, pero tenemos una ventaja extraordinaria, que los receptores EK2 son muy bajos. Sus sistemas renina angiotensina son muy bajos, entonces el COVID no tiene desde dónde prenderse, por lo tanto los niños difícilmente o casi nunca han sido afectados por el COVID y se han sido afectados ha sido porque ha habido obesidad mórbida, ha habido porque ha habido síndromes metabólicos, diabetes, alguna patología asociada, pero no por niño en sí. Entonces, obviamente, un sistema de mayor histocompatibilidad débil, ¿ok? Que no reacciona a anticuerpos y antígenos, por lo tanto, no era útil utilizar la vacuna. Y segundo punto, trabajar un sistema de renina angiotensina cuando el niño tiene muy pocos receptores CK2, entonces, y el COVID, su funcionalidad principal está en la unión de su sistema de proteína de la proteína Spike, ¿no? O la proteína S a los sistemas de renina angiotensina y K2 y eso está concentrado más que todo en el varón con una grasa abdominal bastante prominente y por lo tanto por eso los varones se murieron mucho más que las mujeres. Entonces, y en segundo puesto a las mujeres, pero en primer lugar sobre todo hombres y mujeres, el grupo etario adulto mayor, entonces la priorización de la evidencia era orientada a ese grupo. Por eso que hay que preguntarnos si la evidencia de lo que nosotros encontramos a nivel de la revisión sistemática se puede aplicar a los resultados del estudio a pacientes del grupo diferente que nosotros queremos ver. Se tiene que aplicar en grupos similares, definitivamente. Y también los beneficios potenciales, ¿no? Que comprometan daños potenciales al paciente. Si produce mayores efectos secundarios que beneficiosos, entonces tenemos que evaluar esa evidencia, ¿no? ¿Y qué piensa mi paciente? Como le decía hace un rato, ¿cuáles son sus creencias y culturas? ¿No? ¿Cuáles son sus paradigmas y parámetros? Por ejemplo, eh, con respecto a la decisión de tratarse una enfermedad, con respecto a la decisión a lograr hacerse un tratamiento con una prueba experimental. Por ejemplo, hay tratamientos experimentales interesantes con respecto al cáncer, pero a lo mejor el paciente está en estado terminal y toma la decisión de dejarse morir y nosotros no podemos ir en contra de sus creencias. Podemos hablarle, hacerlo concientización, pero no lo podemos obligar, no podemos ir en contra de. Es muy importante considerar eso. Y finalmente el setting, ¿no? Que es la intervención, si es factible, ¿no?
con mis ajustes y si hay alternativas y están disponibles, ¿no? O sea, con ajustes significa que nosotros tenemos que adecuarlo a nuestra realidad, pues. Ustedes saben que tenemos que tenemos en algunas zonas experiencias muy valiosas de varios investigadores que tienen, digamos, adecuación de ciertos sistemas. Por ejemplo, hay un médico, el otro caballero, que ha hecho una pasantía en Estados Unidos para hacer cirugía cerebral y en el Perú lo ha adaptado a sistemas de ferretería o carpintería. Por eso le denominaron el doctor taladro. Entonces utilizó técnicas quirúrgicas, ¿no? A nivel cerebral, adaptadas con herramientas de ferretería, con herramientas de carpintero, ¿no? Entonces, como ven, hay ajustes, factibilidad de ajustes, qué alternativas tenemos disponibles siempre y cuando el nivel de la evidencia no se altere. El quinto paso es el access, ¿no? El que diga el access, estoy con el access, que es el 3, ¿no? Que es el paciente, usted mismo, ¿no? Que es la evaluación de la efectividad del proceso. Eh, en cuanto al paciente, estoy haciendo preguntas, estoy anotando mis necesidades de información, cómo va mi búsqueda, me estoy volviendo más eficiente, cómo es mi tasa de éxito con respecto a los pasos de medicina en evidencia, ¿no? Estoy sincronizando y revisando periódicamente mis habilidades y conocimientos de nuevos desarrollos, estoy enseñando a otros mis habilidades de medicina en evidencia y mantener un registro de preguntas. Aquí siempre nosotros es el paciente y el profesional mismo, ¿no? Entonces hay que mantener un registro de las preguntas permanentes y evolucionar si nosotros estamos trabajando adecuadamente la medicina basada en evidencias, si el profesional de la salud, considerando permanentemente al paciente, utiliza todos los elementos necesarios para desarrollar sus capacidades de búsqueda, su capacidad de eficiencia, su tasa de éxito con respecto a encontrar investigaciones pertinentes, ¿no? Cuando hablamos de tipo de estudios según el estadio de conocimiento, como saben ustedes, tenemos los exploratorios, ¿no? Tenemos estudios explicativos y no explicativos. Los explicativos tenemos los experimentales, ¿no? Eh, Luego tenemos, dentro de estos, uno de los mejores es el ensayo clínico controlado y los no experimentales como los casos y controles y las cohortes. Pero a nivel no explicativo como descriptivo, deductivo, tenemos los transversales, los longitudinales, que pueden ser retrospectivos o prospectivos. Entiéndase longitudinales en un descriptivo que son evolutivos hacia el futuro o que van hacia el pasado. Pero cuando hablamos de casos y controles también se usa el término prospectivo y retrospectivo, pero en otra naturaleza, por favor, no hay que confundir. La cohorte es de la causa en el presente y efecto en el futuro, a eso se le llama prospectivo. Y del caso de control es del efecto en el presente a causa en el pasado, a eso se le llama retrospectivo. Hay que tener cuidado. Y bien, señores, para hacer la búsqueda tenemos que buscar bien. Y para buscar bien tenemos que utilizar operadores booleanos, algoritmos lógicos. Una de las cosas más importantes es usar el entrecomillado para tener una precisión en la búsqueda. La truncación, el asterisco, porque nosotros si tenemos algún término raíz, si no encontramos mucha información, por ejemplo, al colocar bacter, vamos a encontrar bactericida, bacteriostático, bacteremia, no bacteriológico, o sea, con el término raíz. Y vamos a utilizar los stop words que son importantes, que son las preposiciones o conectores y la anidación. Cuando hablamos de proposiciones y conectores, hablamos de los operadores lógicos como AND, OR y NOT, teorías de conjuntos, pero en la anidación el paréntesis para agrupar sistemas. Por ejemplo, si ponemos acá fiebre and paracetamol o ibuprofeno, vamos a ver el tratamiento de la fiebre con dos medicamentos y en simultáneo hacemos una sola búsqueda, entre paréntesis. Si nosotros vemos aquí los operadores booleanos and or y not, and me expresa la intersección, or la unión de dos condiciones, por ejemplo acá cáncer y pulmón solamente lo que intersecta a los dos, en or tanto de cáncer como de pulmón y en no todos los cánceres menos los pulmonares. Eso sería un sistema de búsqueda de operadores booleanos. Acá tenemos presión de los operadores lógicos. Bueno, acá tenemos la teoría de conjuntos, prácticamente todo es matemáticas en investigación y la teoría de conjuntos es un aspecto fascinante, ¿no? Con respecto a otros operadores, de acuerdo a los operadores tenemos los de proximidad, ¿no? Por ejemplo, cáncer ni al pulmón. Puede que no encontremos AND, pero sí todo lo próximo que esté vinculado con cáncer de pulmón. Podemos utilizar el sistema biblio con el asterisco, por ejemplo, bibliotecólogo, bibliotecología, bibliotecario, etcétera, ¿no? Eh, en algunos otros sistemas de base de datos, por ejemplo, el asterisco lo usa el PubMed, pero podemos utilizar en el ProQuest el signo de interrogación, el dólar en el Web Science
y el signo de admiración en JSTOR, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esto es para truncación, tenemos el término raíz, no es 3 o 4 palabras como dicen algunos, por favor, es el término raíz. El término raíz puede tener 3 palabras, que diga tres letras, puede tener 5 letras, 7 letras, dependiendo. Es el término raíz más el truncamiento, ¿ya? Y tenemos las comparaciones, por ejemplo, menor, mayor, igual, menor igual, mayor igual o diferencia. Bueno, y la base de datos que nosotros vamos a acceder van a ser científicas, académicas, tecnológicas, periodísticas, estadísticas. La base de datos científicas, la mayoría que conocen ustedes son el PubMed, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, pero una de las más importantes que lo tiene todo es la ProQuest. Bueno, acá hablamos de algunas bases científicas, como por ejemplo la Web Science, que es multidisciplinaria, ¿no? Que es tenemos también a la EASY y el Scopus. La disciplinaria es exclusivamente para medicina y ciencia de la salud, tenemos a la Medline, ¿no? Que la alimenta actualmente al PubMed. Y en España tenemos el DialNet, ¿no? El IMEI, el ISOC, el ICIT y el CSIC. En América Latina, es decir, el Latin Index, y a nivel de la Unión Europea, el Ministerio de Educación Central de la Unión Europea, el TCEO, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos sistemas de base de datos que se consumen actualmente, ¿no? El ACN Digital Library, el IEP Complete, el iJournal, el American Economic Association, tenemos el APSL Journals, el RSTOR, el ASME, el AXE, la Bloomberg, la International HTM, la Cambridge University Press, EBSCO Research Database, ¿no? Este de acá es muy importante, lo que está marcado con azul lo he resaltado por algo, ¿no? Tenemos la Hey Online, la Electronic Library, ¿no? Tenemos la IOP Science, la Journal Citation Reports, la IOP, la JSTOR Archive. JSTOR Archive es muy importante, es una base de datos de casi $400,000, muy buena, ¿no? La Kruger Arbitration, la MySciNet, la Nature Journal, la Oxford Journal. Pero pues, en el mundo americano, todo es ProQuest. Todo es ProQuest. ProQuest y PubMed. Toda la ciencia usa ProQuest y los de medicina ProQuest y PubMed. El resto no es muy explorado. El Sevier, Scopus, no existe prácticamente para ellos, ¿no? Porque ProQuest lo tiene todo. Y ahí tenemos sobre todo la base de datos más importante del mundo en tesis doctorales, ¿no? Ahorita voy a hacer una búsqueda con ProQuest. Tenemos la Sage Journal, maravilloso para la ciencia de la salud, la Science Magazine, la Science Direct, la Skyval, la Scopus, Springer. Como dicen, si no has publicado en Springer, aún el mundo no te conoce, tu libro no existe. La Taylor and Francis Journals, como saben ustedes, la mejor editorial del mundo en lo que corresponde a edición de libros y revistas científicas, la Bilex, la Wiley y la Web Science, que es donde el nivel más alto de lo que es la calidad de las publicaciones científicas, el nivel máximo de acreditación, y actualmente pues se ha asociado con la Cielo, y ahora tenemos revistas de ese cielo que permiten estar en la Web Science. O sea, no necesariamente tenemos que apuntar al inglés para entrar en la WOS. Ahora ya la voz está amarrada con ese cielo, lo cual implica que las tesis o las revistas de mejor calidad científica que se encuentran en ese cielo y que cumplen los criterios de la Web Science puede tranquilamente aceptar tu trabajo de investigación. El mundo se abre para todos, señores, incluso para los latinos. Entonces vamos a hablar un poquito de la evidencia clínica y hemos hablado de la medicina basada en evidencia. Ahora vamos a hablar de la evidencia clínica. Cuando hablamos de la evidencia clínica, que es el punto, razón de ser de la necesidad de la respuesta clínica para poder dar un tratamiento de manera eficaz y oportuna, tenemos dos escenarios, un mundo ideal y un mundo real. Un mundo ideal. ¿Se sabría cuál es la atención más eficaz? Curaríamos a todos los pacientes. Cada profesional de salud sabría cuál es su atención más eficaz para cada paciente y no habría enfermedad. Cada profesional de salud prestaría la atención más eficiente porque tuviera todos los conocimientos del mundo. Es un mundo ideal. El mundo real, gran parte de lo que se debería conocerse no lo conocemos aún. No conocemos cómo matar a los virus, por lo tanto las epidemias y las pandemias nos van a seguir hasta el fin de nuestros días como humanidad, hasta poder encontrar ese eslabón entre la vida del coacervado uh, y el virus. Esa brecha entre coacervado y virus es una brecha indescifrable aún, ¿no? Gran parte de lo que debería conocerse se ignora, gran parte de lo que se conoce no está al alcance de la mayoría de los profesionales de la salud porque no hay farmacias, estamos en una sierra, en un lugar, no hay tecnología. Hay una técnica muy interesante que funciona para operar, por ejemplo, de cisticercosis a nivel cerebral,
pero no se puede hacer en el Perú, porque no tenemos el equipo necesario, ni los expertos necesarios, ni las máquinas de microcirugía necesarias, ni la evidencia necesaria, ni el manejo de la literatura pertinente y necesaria, porque necesitamos contratar esa biblioteca virtual. Esa biblioteca virtual solo la tienen 3 universidades en el Perú. Y esa base de datos que diga que la tienen 3 universidades en el Perú, no están en todos los hospitales. Por lo tanto, no todos los hospitales pueden operar con ese tipo de metodología porque no tienen acceso a la medicina basada en evidencia, porque es privilegio de algunas universidades privadas y una nacional. Entonces, los pacientes que no tengan médicos que tengan acceso a esa información no se van a poder salvar porque la evidencia no está al alcance. Con frecuencia, los profesionales de la salud no prestan la forma de atención que ellos conocen como la más eficaz, porque lo que conocen como la más eficaz en el mundo no lo es, tiene 10, 15 años de atraso, a veces 20, a veces 30. Imagínense un obstetriz, un médico, una enfermera que no se ha capacitado hace 15 años. Dios santo, es un peligro público. La medicina basada en evidencia es el uso sistemático, científico y explícito de la mejor evidencia actual para tomar decisiones respecto a la atención prestada en pacientes individuales. Y aquí veamos la evidencia con un poquito más de detalle. Esto es sacado de la Bloomberg, ¿no? Que tiene un nivel un poquito más detallado que el trabajo de la Cochrane. El nivel 5, la opinión experta, sin evaluación crítica explicada en base a la fisiología o investigaciones de laboratorio. Luego sigue la serie de casos, estudio de casos y controles, revisión sistemática, estudio de casos y controles, estudio de cohorte, revisión sistemática o metaanálisis, estudio de cohorte, ensayo clínico controlado individual y revisión sistemática o metaanálisis, ensayo clínico controlado. Miren cómo combina la Bloomberg la revisión sistemática para cada nivel de evidencia a nivel de estudio individual. Maravillosa esta clasificación que pone en pugna y en crítica lo que hace la Cochrane, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos, no? Bueno, estos pasos ya los conocen ustedes para hacer la investigación. Formular la pregunta pico, diseñar el estudio, elegir sujetos, elegir las variables a medir, recolectar datos, analizar datos y llegar a conclusiones. Hay que tener dos conceptos bien claros antes de describirles esta parte analítica de la evidencia clínica. Primero, la calidad de la prueba, sensibilidad y especificidad, y unidad de resultados, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. ¿Y para qué necesito esto, no? Porque ustedes han visto que con las pruebas rápidas, el COVID, ¿no? La evidencia que te da era con 70% de falsos positivos y más o menos un 30-40% de falsos negativos, lo cual pues mucha gente que tenía COVID salía sana y mucha gente que no tenía COVID salía enferma. Entonces, estos dos criterios son fundamentales de verlo. Este es el prototipo para que nosotros validemos la evidencia. Tenemos la prueba de sujeto estudio, expuesto o no expuesto, enfermedad o evento presente o ausente. Tenemos el prototipo de cuadro 2x2, ¿no? Y tenemos la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Miren, vamos a realizar un cultivo para identificar el estreptococo del grupo B. Vamos a llamarle grupo B Streptococcus, GBS. La sensibilidad es la probabilidad de que si una mujer tiene GBS sea detectado por la prueba. Especificidad, probabilidad de que la prueba indique ausencia de GBS. Valor predictivo positivo, la probabilidad de un cultivo positivo y colonización por GBS. ¿Ok? Y valor predictivo negativo, la probabilidad de un cultivo negativo o ausencia de GBS. Como vemos acá, miren, la enfermedad presente ausente, prueba positiva negativa, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad. Interesantísimo, ¿no? Entonces, si la enfermedad está presente y la prueba dio positivo, vamos a tener una buena sensibilidad. Si la prueba fue ausente y la prueba salió, si la enfermedad fue ausente y la prueba salió positivo, vamos a tener un problema de falso positivo, ¿no? ¿Ok? Y así con respecto al valor predictivo negativo, si la prueba salió negativo y salió ausente enfermedad, vamos a tener un buen valor predictivo negativo. Pero si salió la prueba negativa y estuvo enfermo, hay un problema con el valor predictivo negativo. Y acá lo vamos a ver más en concreto. La sensibilidad, que es el hecho que la prueba te dé positivo cuando realmente estás enfermo, es A sobre A más C. O sea, este es el enfermo, la prueba positiva, prueba negativa. Prueba positiva y enfermo, A. Sobre el total de enfermos, A sobre A más C. La especificidad es realmente la prueba negativa cuando deba ser negativa. La prueba negativa, paciente sano. ¿Ok? La especificidad es D sobre B más D. ¿Ok?
Salió, acá dices todos los que están sanos, pero acá te sale falso positivo, falso negativo, verdadero negativo y a ver, prueba negativa y sale negativo, sano. Es el verdadero negativo. ¿Ok? Entonces, B más D, que sería prueba positiva o en total de los sanos, versus esto. Entonces sería la especificidad de realmente está enfermo del total, realmente está sano del total de los sanos. O sea, que acá hay un sano que salió como enfermo, ¿cierto? Con la prueba positiva. Y esto es la especificidad, que realmente la prueba te detecte sanos cuando todos están sanos. El cuadro 2x2, a continuación vamos a ver que va a haber la sensibilidad, ¿no? Que es A sobre A más C. ¿Mm? Por ejemplo, en este caso, tenemos 10, 40, 5, 45, acá 50, acá 100, acá 15, acá 85. La sensibilidad es A sobre A más C. O sea, sería 67%. A, 10 sobre A más C, sobre 15. 10 sobre 15, 67%. La especificidad, esa es la sensibilidad. La especificidad D, está de acá, sobre B más D. 45 sobre 40 más 45. Nos saldría 52%. Valor predictivo positivo sería A sobre A más B, A sobre A más B, 10 sobre el total, sobre 50, 0.2% es igual a 20%. Valor predictivo negativo, que es este acá, 45, es este sobre la totalidad, ¿ok? 45 sobre 50, que sería 0.9%, 90% de especificidad. Entonces, en este caso, ¿qué diga de valor predictivo negativo? Este trabajo tiene 20% de valor predictivo positivo y 90% de valor predictivo negativo, con 67% de sensibilidad y 52% de especificidad. Esta es una mala prueba. Esta era la prueba rápida del COVID, ¿no? Muy mala prueba, muy mala prueba, ¿no? Y por lo tanto no debería detectar absolutamente nada. Y la prueba molecular, ¿no? Y las pruebas serológicas te dan aquí la sensibilidad, por ejemplo, 92%, la especificidad 91%, valor predictivo positivo 85% y valor predictivo negativo 79%. Son pruebas de buen valor predictivo positivo y buena sensibilidad. ¿Y para qué hablamos de eso? Para evaluar eso en los metaanálisis, ¿no? Para evaluar eso en la búsqueda sistemática, porque si no conocemos eso, ¿cómo vamos a validar y conocer la calidad de una investigación que tiene prueba diagnóstica y prueba pronóstica? Entonces, el instrumento que puede permitir el metaanálisis, la información útil de múltiples estudios. Y en este metaanálisis hacemos la evaluación sistemática de una colección de diversos estudios que sean similares en términos de diseño, mire, de población. Por eso que la pregunta PICO y PICO apunta mucho a la población. Cuando hacemos solo criterios de Kerninger, tenemos un problema, que la mayoría de gente busca investigaciones de las variables y se olvida de la población. No, pues son las variables y la población lo que tiene que encontrar, ¿no? Entonces, en términos de diseño, poblaciones y resultados examinados. Combina datos adecuadamente para encontrar una respuesta a una pregunta importante y acumulativa que se encuentra presente en la literatura. Y además es una revisión sistemática de la literatura médica. Todo metaanálisis es una revisión sistemática, pero no todo revisión sistemática es un metaanálisis. Hay que tener cuidado, ¿no? La metaanálisis es la forma más excelsior, la más grande de la investigación científica. Y para eso tenemos que evaluar estudios que nos den ciertos niveles de evidencia. Y ese nivel de evidencia está basada en el riesgo relativo, está basada en el odds ratio. Mientras esté bien aplicada, si tenemos un estudio analítico que es casos y controles que no tenga odds ratio, no sirve. Si es un trabajo de cohortes que no tenga riesgo relativo, no sirve. Y si no dan los valores pronósticos adecuadamente, tampoco nos sirve. Entonces tiene que estar bien estructurada esta condición. Bueno, el riesgo relativo, ya saben ustedes, solo pertenece a estudios de cohorte, refleja el riesgo de totalidad de la población. Uno, ninguna diferencia entre dos grupos, menor de uno es un menor riesgo que el resultado, es un factor de protección, mayor de uno, un riesgo del resultado. Como vemos acá, ¿no? Para calcular el riesgo relativo, se hace de la siguiente forma: A sobre A más B entre C sobre C más D. Acá tenemos los expuestos, no expuestos, enfermos, no enfermos. Y obviamente en esta situación vamos a calcular el riesgo relativo y eso tenemos que saberlo. Por ejemplo, encontramos un cuadro, que es este cuadro, que es de distribución de gestantes en exposición pasiva, el humo de tabaco recién nacido de bajo peso, peso normal, no termina recién nacido de bajo peso, sino de exposición del tabaco, sino, ¿no? Entonces acá tenemos la totalidad y acá tenemos el riesgo relativo, ¿no? Que el riesgo relativo vendría a ser, como dice acá, A sobre A más B, C sobre C más D.
que son la incidencia de expuestos sobre la incidencia de observados, 20 sobre 853 y 14 sobre 1620. Tenemos un riesgo relativo de 2.7, con un intervalo de confianza que va de 1.38 a 5.34, que significa 2.71, ¿no? Que los niños provenientes de madres fumadoras, hay 2.7 niños con bajo peso provenientes de madres fumadoras, ¿ok? Que un niño, no, al revés. El factor de riesgo va de la causa hacia el efecto. Aquí. Hay 2.7 niños de madres fumadoras con bajo peso versus un niño de madre no fumadora con bajo peso. Repito, 2.7 niños de madres fumadoras con bajo peso versus un niño de madre no fumadora con bajo peso. Así vamos, de la causa hacia el efecto. Por eso vamos de causa a efecto. Es una cohorte. Ok, la medida de significancia estadística, ya saben ustedes que toda medida tiene que trabajar al 95% de confianza y para eso tenemos que tener intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza deben ser bastante próximos al valor del odds ratio o riesgo relativo. ¿Ok? Y ese intervalo de confianza tiene que sobreponer a un valor de 1 en la posibilidad y siempre con un menor de 5% de error. Y hay que observar siempre que un estudio tiene que tener una distribución aleatoria y al azar. Cuando un intervalo de confianza es muy amplio, por ejemplo, tengo un odds ratio de 10, un riesgo relativo de 10, y tengo un intervalo de confianza de 0.0016 hasta 400, ese estudio no sirve, ¿no? Tiene intervalos de confianza muy mal planteados. O sea, no hubieron la suficiente calidad de controles o hay un problema con respecto a la prevalencia del estudio o hubieron muchos factores confusores o el trabajo está mal diseñado porque tiene variables intervinientes. Si nosotros tenemos un riesgo relativo de 10, por ejemplo, esperamos que nuestros intervalos de confianza sean 9.2 a 11.4. Son bastante cortos, ¿no? Y si son menores a 1, mucho mejor, ¿no? Como dice acá, mucho menor, mejor. O sea, si son 10, sería 9.2 a 10.9. Sería maravilloso tener intervalos de confianza en ese rango. Nuestro nivel de evidencia sería casi una ley, prácticamente una certeza. Entonces hay que tener en cuenta que el nivel de la evidencia tenemos que validarlo de acuerdo no solo al riesgo relativo, no solo al valor predictivo positivo o valor predictivo negativo, sino también al nivel de evidencia en lo que respecta a los intervalos de confianza. ¿No? Fíjense acá. Aquí tenemos la unidad, ¿no? Acá no hay ninguna diferencia. Acá tenemos resultados atribuibles al azar. Y fíjense, este es intervalo de confianza. Acá cae, ¿no? Acá cae en nada. Acá es menor a 1, ¿no? Y acá es mayor a 1. Acá, a partir de 1 para adelante, decimos que es riesgo. Recién decimos que es riesgo, ¿no? Y estos son los cálculos del intervalo de confianza, porque se va a repetir tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces acá, a partir de 1 para allá es riesgo. 2, 3, 4, 5, 6, aumento el riesgo. Cuando es negativo, menor a 1, o negativo, hablamos que hay una reducción de riesgo, hablamos de factor de protección. Factor de protección. O mejor dicho, negativo no, menor de 1 hasta 0, y son decimales, son factores de protección. Por ejemplo, el riesgo relativo de 2.71 en la tabla significa que los expuestos del factor X de posición pasiva al tabaco tienen 2.71 veces más probabilidades de tener niños con bajo peso que los no expuestos. Como vemos acá, cae en este valor, ¿no? De 1 a más o menos 2.71, pero sus intervalos de confianza son 1.38 a 5.34. Ya hemos dicho que los intervalos de confianza ideales debieran ser menores a 1, ¿no? 2.71 más 1, 3.71 menos 1, 1.71. Pero miren, son muy por debajo. Esto sería medianamente confiable, ¿no? Porque los intervalos de confianza son bastante amplios. Pero hay intervalos de confianza mucho más amplios, ¿no? 0.00024 y acá 200, por ejemplo, ¿no? En trabajos que tienen una cohorte y un no expuesto. Generalmente tenemos que tener un poder de 4. Una cohorte, 2 no expuesto, una cohorte, 3 no expuesto, hasta una cohorte, 4 no expuestos. Cuando tenemos 4 no expuestos, ya tenemos pues un nivel adecuado, ¿no? Ahora veamos lo de los casos y controles, medida de significancia del odds ratio, ¿no? Acá, como saben que todo estudio de casos y controles es un resultado muy interesante que nos permite a nosotros trabajar en estudios de individuos que tienen la enfermedad. Esto no va a reflejar a la totalidad de la población porque vamos a seleccionar enfermos y vamos a tener grupo de controles mediante pareo, que son los no enfermos, que son sanos, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos un grupo de enfermos y un grupo de control. En ese grupo de enfermos y ese grupo de control
vamos a establecer su razón de momios o razón de Barlow de ventajas, ¿no? Acá tenemos que tener la misma relación, ¿no? Si es de 1, no, ni sí ni no, no tiene riesgo. Si es mayor de 1, hay riesgo. Si es menor de 1, pues hay menor de riesgo o prevención de la enfermedad. Como dice acá, ¿no? Menores a 1, mejoramiento del resultado. Mayores a 1, empeoramiento del resultado. O sea, más grave la enfermedad. Más posibilidad de que tengas la enfermedad. Acá tenemos el odds ratio, ¿no? O también se llama razón de predominio, oportunidad relativa, razones de momio, razones de Barlow de ventajas, ¿ok? Y se calcula bien simple, ¿no? Bien facilito en comparación a la corte, ¿no? En producto cruzado. A por D sobre B por C. Y ya está. Tenemos el odds ratio. O también llamado OR, ¿no? OR. Odds ratio, OD o OR. No, bueno, el fijado por convenio, el nivel de la significancia en 5%, en 0.05, ¿no? Que equivale al 5%. Siempre se tiene que establecer los valores de significancia, que tiene que ser un valor menor de 0.05, y la significancia tener menor de probabilidad de esto para que digamos que se rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis de investigación. Y siempre tenemos que trabajar con un nivel de confianza del 95%. Y el valor que existe del 95% de confianza hacia arriba y hacia abajo son los intervalos que tenemos que manejar, ¿no? Por ejemplo, en este trabajito de acá, distribución de gestantes con composición pasiva, el humo de tabaco, recién nacido de bajo peso y peso normal, ¿no? Vamos a aplicar riesgo relativo acá, ¿no? Lo mismo resultado que la tabla anterior, pero aquí se supone que tenemos niños con bajo peso y niños sin bajo peso, y vamos a estudiarlos de esa forma, ¿no? El riesgo relativo es incidencia expuestos sobre incidencia de no expuestos. 20 sobre 253 sobre 14 sobre 1620, riesgo relativo es igual a 2,713, ¿no? Un intervalo de confianza parecido. ¿Cuál sería la interpretación? ¿No? La interpretación, obviamente, que 2 puntos, si lo vemos al revés, lo vemos de casos y no casos, tenemos que 2,73 niños de bajo peso, ¿no? Tuvieron exposición al fumar versus un niño de peso normal que tuvo exposición al fumar. O sea, es una interpretación al revés, del efecto hacia la causa. Muy bien, y la significancia clínica es muy importante que la significancia estadística. Todo el mundo habla de la significancia estadística, significancia estadística, significancia estadística, pero eso tiene un límite. Dawson y Trapp son dos grandes gurús de la investigación de la bioestadística, cambian el mundo. Cambian el mundo y destierran el concepto para las otras ciencias que no sean de la vida ni de la salud a la significancia estadística. Aquí cuando estamos hablando de la ciencia de la vida y de la salud, ya no hablamos solo de la significancia estadística, señores, hablamos de la significancia clínica. Y la significancia clínica, de esto ya dicté un curso hace algún tiempo, hay un video colgado con sepáis por ahí, sobre la significancia clínica. Hablamos de tres componentes adicionales. La reducción absoluta del riesgo, del RAR, el número necesario a tratar, el NNT, y la reducción relativa del riesgo, el RRR. Cuando son estos tres elementos que se basan en el odds ratio, se basan en el riesgo relativo, combinándolo con la significancia estadística para determinarnos que eso es una significancia clínica, ¿no? Entonces, le corresponde al profesional de salud decidir si un resultado estadísticamente significativo o no significativo es clínicamente significativo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí me da mucha curiosidad cuando la gente presenta solo trabajos con diferencia significativa y no habla de significancia clínica. En la medicina basada en evidencia se usa cada vez más la terminología significancia clínica versus significancia estadística, ¿no? Que son otros tres términos que les estoy mostrando acá, ¿no? La reducción absoluta del riesgo o diferencia del riesgo, que es el RAR, ¿no? ¿No? Que es el riesgo relativo de la incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. El RAR significa incidencia de no expuestos menos la incidencia de expuestos. La interpretación, por cada 100 pacientes tratados con la terapéutica investigada, logramos una disminución del riesgo o muerte o evento adverso de X pacientes, que es el RAR, ¿no? Entonces eso tiene que tomarse en cuenta y cada vez más hay que utilizar, por favor, los términos RAR, NNT y RRR, ¿no? La reducción absoluta del riesgo, ejemplo, mueren 15% de pacientes en un grupo de intervención y mueren 20% en un grupo de control. El riesgo relativo, ¿no? Que es el cociente de los expuestos al nuevo tratamiento o actividad preventiva y no expuestos en este caso, es 0,15 entre 0,20, igual a 0,75. Eso está fácil. La reducción absoluta del riesgo, el RAR, sería 0,20 menos 0,15. Esto es igual a 0,05, o sea, 5%. Podríamos decir, ¿no?, que de cada 100 pacientes tratados con un nuevo tratamiento, podemos evitar 5 casos de muerte. 5 casos de muerte.
Independientemente si hay diferencia estadísticamente significativa o no hay diferencia estadísticamente significativa, lo que tenemos que ver es cantidad de vidas salvadas. Y eso es lo más importante en medicina basada en evidencia, que la fría estadística, que la estamos utilizando para poder emplear y aplicar el cálculo de las razones de momios, ¿no? Que es fundamental para hacer el cálculo de esta condición. El número necesario a tratar, el NNT, ¿no? El NNT es 1 sobre RAR, ¿no? Lo que hemos calculado anteriormente, 1 sobre RAR. Es el ejemplo anterior sería 1 sobre 0,05, o sea, NNT es igual a 20. Interpretación, necesitamos por lo menos tratar a 20 pacientes en NNT para reducir un caso de muerte o evento adverso. Miren qué maravilloso, ¿no? Muy interesante. Si tratamos a 20 pacientes de COVID con la forma adecuada, vamos a evitar una muerte. Mientras más alto sea el NNT, menos impacto clínico existe en la intervención terapéutica estudiada entre los expuestos y no expuestos. Y el RRR, finalmente, reducción relativa del riesgo, ¿no? El RR, 1 menos RR, menos lo anterior, ¿no? 1 menos RR. Entonces, es el complemento del RR, ¿no? En el ejemplo anterior, ¿no? Se da 1 menos incidencia expuestos sobre incidencia no expuestos. O sea, 1 menos 0,15 sobre 0,20. Entonces, igual a 0,15, 1 menos 0,75. O sea, RR es igual a 0,25%, es igual a 25%. Interpretación. El nuevo tratamiento reduce el riesgo de muerte en un 25%, ¿no? Relativo a lo que ocurriera con el grupo control. Miren, qué interesante. Algo que ni siquiera puede ser estadísticamente significativo. ¿Cuántas vidas te puede salvar si aplicamos correctamente la estadística de la evidencia clínica? Acuérdense, hay significancia estadística y hay significancia clínica. Mucho cuidado con solamente basarnos en la estadística pura. La estadística pura le sirve a los administradores, le sirve a los educadores, le sirve a las personas que trabajan, digamos, otro tipo de programas o paquetes, pero en el área de ciencia de la salud y medicina la estadística o la evidencia clínica es fundamental. La medicina basada en evidencia debería utilizarse para establecer estándares de atención. Toda la información nueva debería ser evaluada críticamente para determinar si es necesario cambiar o no los estándares. Es muy importante. Ahora vamos a trabajar la base de datos Cochrane. La biblioteca Cochrane, creada por John Wiley, ¿no? Que tenemos una biblioteca Wiley también en los sistemas de base de datos, son revisiones sistemáticas de alta calidad, filtradas y evaluadas críticamente en todo el mundo. Tienen el mínimo sesgo. La evidencia incluye y excluye sobre la base de criterios de calidad explícitos. Son resúmenes que se pueden buscar gratuitamente en Internet. Y obviamente la base de datos estaba completamente trabajada en Hinari. Hoy día ya hemos visto hace muy poco la quiebra del Hinari. La medicina basada en evidencia, ¿no? Primero tenemos que formular de manera clara y relevante a partir de un problema médico-paciente, ¿no? Para buscar en el Cochrane. Segundo, hacer una búsqueda de publicaciones y encontrar la mejor evidencia. Tercero, evidencia crítica de la evidencia para determinar su valor, importancia y utilidad. Luego, utilizar los hallazgos de la práctica clínica. Finalmente, evaluar todo el proceso de la práctica. Repitiendo y resumiendo ya para terminar esta conferencia, ¿no? Luego hago unos 5 minutos de búsqueda a través del Cochrane. Vamos a ver que la revisión sistemática de ensayos clínicos al azar con testigos es el máximo nivel de evidencia antes del metaanálisis. Luego el 1B, un ensayo clínico aleatorio con testigos. El 2A, un estudio no aleatorio con testigos. El 2B, al menos un estudio cuasi experimental. El 3, estudios descriptivos no experimentales comparativos de correlación en casos y testigos. El 4, informes de expertos opiniones. Como veremos acá, son diferentes clasificaciones. Esta clasificación es del Hinari. El Hinari, señores, pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Ahorita se los voy a mostrar, ¿no? Y bueno, básicamente los niveles de grado de recomendación de la calidad de la evidencia e información lo tenemos más o menos así: alta, moderada, baja y media. Cuando hablamos de un grado de recomendación, ¿no? Y hablamos de una calidad de la evidencia e información, estos dos valores tenemos que tenerlos bien altos. El primero, el grado de recomendación, puntado como máximo de A hasta D, mínimo, y la claridad de la evidencia y la información desde la alta, que va hasta muy baja. Cuando hablamos de la alta, ya, si hablamos de futuras investigaciones, es poco probable que existan cambios en la confianza y el efecto de lo estimado. Hay varios estudios de alta calidad con resultados consistentes, especialmente grandes ensayos clínicos multicéntricos de alta calidad. Como tenemos acá un poquito más bajito de esto, ¿no? Existen futuras investigaciones que es probable que tengan importante impacto en la confianza y puede cambiar el efecto estimado
Hay un estudio de alta calidad, pero varios estudios con ciertas limitaciones. Cuando tenemos la tercera condición, futuras investigaciones son muy probables que tengan un impacto de confianza y probablemente cambios en la estimación del efecto. Y uno o más estudios con varias limitaciones. En la D, muy baja estimación de un efecto muy incierta, opinión de expertos, evidencia no directa de la investigación. Fíjese cómo vamos evaluando básicamente el nivel de los problemas de la evidencia de este tipo de estudios, ¿no? Y acá, bueno, 1, 2, 3, 4, ¿no? Otra vez la clasificación, pero es a través de la, del sistema de la Cochrane, pero Cochrane a través del autor Wiley, ¿no? Entonces, el nivel 1, recomendación extremadamente recomendable para atención al paciente. La 2, favorable. La 3, recomendación favorable no concluyente. Y la D, consenso de expertos sin evidencia, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente los expertos sin evidencia es esto, ¿no? Junta médica, ¿no? Se reúnen 5 médicos y dan la categoría D de la evidencia 4, opinión de expertos. ¿Qué es lo que debería pasar en una junta médica para operar a un paciente? Revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos, los residentes y los internos, buscar todo esto, hacer una sustentación, deliberar los médicos con su experiencia y dar una recomendación de la atención. Eso es lo que debería trabajarse. Y se toman decisiones, ¿no? Decisiones muy claras con respecto a la acción, transformación del problema clínico en 3 o 4 preguntas, la explicación, características relevantes del paciente en formas clínicas, ventajas de la intervención, alternativas, intervención y resultados clínicos y metas. La 2, respuesta a las preguntas en base solamente a la evidencia interna. La evidencia interna se adquiere a través del conocimiento adiestrado, profesional, enseñanza. El 3, hallazgo de evidencias externas para dar respuesta a las preguntas. Evidencia externa se obtiene de libros, revistas, base de datos, expertos, valor de la evidencia externa puede ser variable, ¿no? Pero acá sí hay mucha relevancia en la web. ¿Se dan cuenta? A nivel de la 4, apreciación crítica de la evidencia externa, de responder a 3 preguntas, ¿no? Y son válidos los resultados. Si hay estudio clínicamente importante, ¿no? O sea, imagínense, los resultados pueden ser aplicables a mi paciente. Si es 5, integración de la evidencia interna y externa, ¿no? Dos fuentes de información interna y externa pueden apoyarse o no, o están en conflicto. Y la 6, procesos de evaluación en la toma de decisiones. Una vez de la edición que ha tomado el proceso de resultados, son considerados y se han identificado la oportunidad de mejoría. Entonces, tenemos que tener 6 pautas para la toma de decisiones. Este trabajo, trabajado por Porsol, ¿no? Evidence-Based Definition Making, the Six Stop Approach, EBM, el año 2003, nos establece cómo tenemos que tener 6 parámetros muy importantes para la toma de decisiones. Y bueno, esto ya con respecto a tratamiento, diagnóstico, daño y pronóstico, existen preguntas primarias. La forma como planteamos una pregunta de investigación y también la validez de cada uno de los niveles de estudio. ¿Y para qué sirve entonces la medicina basada en evidencias? ¿No? ¿No? Para para hacer diferentes tipos de condiciones. Primero, para hacer panorámicos o de revisión. La dirección de revisión está claramente enfocada a la cuestión, ¿no? Y los criterios utilizados para seleccionar artículos de inclusión y revisión los más apropiados. El nivel de panorámico de revisión es el mejor. Las guías prácticas o las guías de práctica clínica también son fundamentales trabajar, ¿no? Los resultados y las opciones están claramente especificados y la guía del proceso explícito para identificar y seleccionar y combinar evidencias. También para análisis de decisiones, incluso para análisis económico, para ver si hay costo-beneficio, por ejemplo. Ustedes saben que hay 2 medicamentos que se usan mucho, o se usaron mucho, hasta la imposición que las clínicas no deberían gastar más dinero en tratamientos porque cobraban casi $100,000 a los pacientes, ¿no? Habían 2 medicamentos que es el tocilizumab y el remdesivir. El tocilizumab, un inmunológico altamente bueno, y el remdesivir, un antiviral que se ha probado que es muy eficiente para el manejo del COVID. Sin embargo, son costos inaccesibles, son demasiado altos, ¿no? Entonces, a pesar de que sí tienen un buen resultado en 70% de la población, no es viable para una nación, un gobierno. Entonces, obviamente se desestima, ¿no? No todo lo que brille es oro, señores. El número de artículos con un sentido científico, relevancia clínica, de todos los artículos de New England Medical, ¿no? Solo 16.9% realmente demuestran una evidencia clínica adecuada, de los cuales solo 13% son funcionales. Del JAMA, 12%, del cual 6.6% tienen una evidencia clínica. Del American International, International Medicine, 13.1, de los cuales solo tienen un nivel de evidencia clínica alta 7.3. Del Lancet, 7.3%, del cual tiene una evidencia de 3.9, ¿no? Del BMG, ¿no? De 8.5 solo el 6%. O sea, quiere decir que de todo lo publicado, solamente entre 13 y 6%
tienen un nivel de evidencia fundamentado, adecuado, interesante, importante. Entonces, la medicina basada en evidencia te permite mantenerte actualizado, mejorar la calidad del cuidado médico, atención racional de recursos, auditar servicios de salud, disminuir incertidumbre ante una decisión, mejorar los hábitos de lectura, fortalecer los puentes de investigación en educación médica, práctica clínica, mejorar las habilidades de informática, reducir la mala práctica. Las fortalezas, el metaanálisis, el ensayo clínico controlado, el ensayo clínico no aleatorio, el estudio de cohortes y estudio de casos y controles. Desde esa evidencia que va de lo más fuerte a lo más débil, hay que construir la evidencia, ¿no? Luego los menores estudios de cohortes retrospectivos, estudio de prevalencia, estudio de reproducción de casos y reporte de casos. Bueno, dos fuentes ahora de moda, la Cochrane y la UpToDate, ambos utilizados con muy buena aceptación. La clasificación de la solidez de la evidencia, como ya lo hemos visto anteriormente, el ABCDE, ¿no? Y los estudios de terapia y prevención también tienen una clasificación que ya no los repetiré ahora, ¿no? Solamente se los voy a mostrar para ver qué hay sobre terapia, prevención, etiología y daño, sobre niveles de revisiones de pronóstico, y vamos a evaluar la evidencia de acuerdo al azar, el sesgo, las variables de confusión. Eso sí, me toca hablarles un poquito. El azar tiene que todo trabajo ser probabilístico y tener azar. Si no, no sirve la evidencia. Sesgo, hay que evitar todo lo que tiene que ver con asignación aleatoria. O sea, todo tiene que ser con asignación aleatoria y además que hubo niveles ciegos. Quiere decir, cuando hay un experimento, primer ciego simple, ciego doble, ciego triple, debe estar asegurado. Y tercero, no va a haber variables confusoras, no existen las variables intervinientes, eliminar la listada de las variables intervinientes. La matemática es clara, señores, la teoría de funciones, el cálculo 1 te dice, X, Y, eje de abscisas, eje de ordenadas, variable independiente, variable dependiente, no hay más en la matemática. No, profe, pero podemos tener varias otras variables. Podemos tener X, Y, Z. Muy bien, X, Y, Z, pero por el modelamiento para ahí tienes que controlar a Z. Profe, podemos tener cuatro, pero cuatro es cuatro dimensiones. Eso aquí ya no se puede reflejar. Y podemos, o sea, siempre cuando tenemos que hacer una investigación, tenemos que hacerla a la par, tenemos que hacerla relacionándolas matemáticamente. Acuérdense de la ecuación de las funciones. F de x es igual a x cuadrado más 2x más 3. Puede ser cúbica, cuadrática, puede ser logarítmica, puede ser antilogarítmica, puede ser lineal, puede ser cualquier función. Empecemos con las funciones básicas, x y y. Las variables son independiente y dependiente, y todas las además son cofactores, covariables o variables independientes. Si una variable interviniente es un sesgo o confusión, y eso tenemos que controlarla y manejarla, haciendo asignación aleatoria, definiendo precisamente las variables y los sujetos, evitando incluir variables que no corresponden, analizando estratificadamente, haciendo análisis multivariado o factorial para poder hacer una reducción de las variables que están alterando todo. Miren, señores, esto es lo que no creen en la evidencia. Vivo en un mundo de fantasía. Mantén tu realidad lejos de mí. Veo lo que quiero, yo quiero lo que veo y estoy bien así. Esto no es un médico. Estas son mis redes sociales. Gracias, señores. Bien. Si hubiera alguna pregunta, estamos acá atentos. Doctor, por el momento no hay ninguna pregunta. A nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Veritas, agradecemos a los participantes y a usted, doctor Luis Alex Alzamora de los Bodos Urcia, por su presencia en esta ponencia virtual. Muchísimas gracias. Ok, muy agradecido. Hasta luego, un gusto.